Cualitonal. Y bueno, seguimos en las presentaciones de los alumnos de maestría. Entonces, aquí lo que queremos ver son reglas de diapositivas, queremos ver los tiempos, queremos encontrar defectos en las diapositivas y queremos platicar de cómo tendría que ser una buena presentación, ¿no? Cabe mencionar que si Leo Guerrero nos permite, Leo Guerrero, Leo, ¿nos permites subir tu presentación, que estuvo genial, a la nube para que todos la vean? Ah, ok. Y entonces van a ver ustedes una presentación que voy a poner aquí abajo y para que vean qué es lo que les dicen los profesores, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que van a decir los profesores? Entonces podamos tener este comparativo y podamos sacarle un poco más de provecho. Y entonces, nuestro Cronos, nuestro amo del tiempo, es ni más ni menos que Miguelito. Miguel, le damos 15 minutos porque ya nada más tenemos dos presentaciones, la de Fer y la de Eric. Perfecto. Y entonces le damos 15 minutos y después, después vamos 10 minutos. Entonces, la regla cuando alguien está dando la presentación en la academia es que cuando empiece a hablar Fer, todos los demás apagamos la cámara, ¿sale? Entonces, ¿sí? ¿Te parece bien así, Fer? Apagamos cámaras y micrófonos. ¿Listos? Sale, bueno, entonces tú dices 5, 4, 3, 2, dale. Muy bien, entonces hoy vamos a revisar el protocolo del trabajo que he denominado validación de la fórmula SENACA para el cálculo de la tasa de filtrado glomerular con la fórmula SECA-DEPI desarrollada en 2021 que utiliza cistatina C en pacientes adultos mayores con alto riesgo de sarcopenia y es un estudio de proceso. Entonces, como antecedentes tenemos que en nuestro país 12 de cada 100 personas tienen más de 60 años. En promedio existen... Fer, tienes 15 minutos, respira, vuelve a empezar, cambio, otra vez Miguelito, otra vez, regresa en el tiempo. Esto que le pasó a Fer, esto es uno de los errores más comunes. Perdón que te detenga, pero este fue un error que le pasó a Alex. Alex es cubano y ya ves cómo habló, ¿no? Y entonces te acaba de pasar lo mismo, te contaminaste. Validación de la fórmula SENACA para el cálculo de la tasa. No, entonces tú puedes venir. Gracias por su atención. Buenos días. Mi proyecto es despacio, que le den el golpe, y una vez que le den el golpe, puedes ahorrarte los nombres de los asesores si quieres, ¿no? Entonces te presentas tú y dices, aquí abajo están mis asesores. Pero Fer, entraste rapidísimo, entraste con todo. Entonces respira, dale una respirada. Eso baja la frecuencia cardíaca. Bien. Otra oportunidad. Miguel, empezamos de cero otra vez. Adelante, vamos. Gracias. Bien, vamos a revisar el día de hoy el protocolo de mi trabajo que está denominado validación de la fórmula de SENACA para el cálculo de la tasa de filtrado glomerular con la fórmula de SECA-DEPI desarrollada en 2021 que utiliza cistatina C en pacientes adultos mayores con alto riesgo de sarcopenia. Es un estudio de proceso. Yo soy Fernando Zavala y agradezco a mis tutores aquí presentes el apoyo en la elaboración de este proyecto. En cuanto a la epidemiología, sabemos que la tendencia es que cada vez incrementa más el número de adultos mayores. En nuestro país sabemos que 12 de cada 100 personas tienen más de 60 años y la pirámide poblacional tiende a invertirse. Actualmente, por cada 100 niños existen 48 adultos mayores. Sin embargo, hay algunas zonas del país, como la Ciudad de México, en la cual esa proporción alcanza 90 adultos mayores de 60 años por cada 100 niños. La sarcopenia es una enfermedad prevalente en el adulto mayor. Sabemos que hasta el 42% de la población adulta mayor en nuestro país padece de sarcopenia. La sarcopenia se ha comparado con otros tipos de falla orgánica, como por ejemplo enfermedad renal crónica o deterioro cognitivo. Pudiéramos considerar que esa es como una falla muscular. Con los criterios diagnósticos que se tienen actualmente, se requiere dos de tres de los siguientes. Baja fuerza muscular, y esto debe ser estudiado por dinamometría. Debemos documentar que el paciente tiene músculo de baja calidad o de baja cantidad. Para ello se requieren estudios complicados como la densitometría, estudios de resonancia magnética, espectroscopía, etcétera, que no están siempre disponibles. Y se complementa con una evaluación del desempeño físico y los métodos propuestos para documentar este bajo desempeño físico es velocidad de la marcha y la prueba de Get Up and Go. Dado que es complejo por lo que ya mencionábamos, existen algunas formas estandarizadas que con un test de 5 preguntas nos permite estimar la probabilidad de que un paciente tenga sarcopenia, que básicamente lo que evalúa son las 3 dimensiones de las que ya platicábamos. Por un lado, la fuerza,
la necesidad de asistencia al caminar, que evalúa la funcionalidad, lo mismo que levantarse de una silla, subir escaleras y haber sufrido caídas. De tal forma que estos 5 criterios en su conjunto conforman el cuestionario SARC-F, y todos aquellos pacientes que tienen más de 4 puntos se clasifican con un alto riesgo de presentar sarcopenia. Ahora bien, la enfermedad renal crónica sabemos que es una alteración estructural o funcional en el riñón que persiste por más de 3 meses, y de acuerdo con la clasificación de la CADIGO, existen 5 etapas con una subetapa en el grado 3. De acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, en mililitros por minuto, estandarizado a 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Sabemos que de manera fisiológica se pierden de 7 a 10 mililitros por kilo por cada década. Y esto es totalmente normal. Es el deterioro esperable que sucede con la edad de la función renal, que sucede aproximadamente después de los 25 a 30 años. Aquí quiero hacer énfasis en esta parte, en que aún con un deterioro fisiológico, es poco probable que los pacientes, que el filtrado de los pacientes caiga más abajo de 60 mililitros por minuto. De acuerdo a la población estudiada, sabemos que de los pacientes mayores de 65 años, la prevalencia de enfermedades renal crónicas en etapa 3 a 5 es de hasta el 17%, y cuando estudiamos población geriátrica mayor de 85 años, hasta el 44% se puede clasificar con enfermedad renal crónica en etapas 3 a 5. Ahora bien, la filtración glomerular es el parámetro con base en el cual se clasifica al paciente. Sin embargo, la filtración glomerular no se trata de un proceso que se pueda medir clínicamente. La filtración es el proceso de crear un ultrafiltrado de la sangre durante su paso a través de los capilares de la cápsula de Bowman. La tasa de filtración glomerular es el resultado de multiplicar la filtración de cada nefrona por el número total de nefronas. Esto es teórico y no se puede medir, de tal forma que están involucradas variables hemodinámicas, la estructura del capilar glomerular y el número total de nefronas. Por ello, se ha propuesto que la tasa, que la medición de que la tasa glomerular únicamente se puede medir. No se puede, solo se puede estimar y no se puede medir. Para ello se han utilizado sustancias, y de acuerdo a Smith, desde hace más de 80 años, propuso que la sustancia ideal para estimar la filtración sería una sustancia que fuera fácil de medir, que midiera poco para que pudiera pasar libremente a través del capilar glomerular, que no se uniera a proteínas, que no se modificara en el túbulo, que no se secretara, que no se absorbiera, que no tuviera otra vía de eliminación y que además fuera inerte. Obviamente esta sustancia ideal no existe. ¿Y esto por qué? Pues porque el proceso de la filtración glomerular es solamente el inicio de lo que deriva en la formación de orina. En medio hay reabsorción, hay secreción y hay metabolismo de diferentes sustancias. Existen algunos marcadores exógenos como la inulina, el iodotalamato, el iohexol. Sin embargo, estos son muy costosos, técnicamente muy complejos. Se requiere que el paciente esté en una unidad de estudio, con una infusión constante. Se requieren múltiples determinaciones de sangre, y esto hace que no se realicen en la práctica clínica diaria. Existen 3 marcadores endógenos con base en los cuales se puede estimar la tasa de filtrado glomerular, de los cuales actualmente los más utilizados son urea y creatinina. La creatinina es muy accesible, es muy fácilmente medible, pero aquí hay una parte muy importante: es producto del metabolismo muscular, y en segundo lugar se secreta en el túbulo contorneado distal. Y finalmente la cistatina C, que es una proteínasa con una tasa de producción más constante. Sin embargo, esto es más costoso, lo cual lo hace poco accesible. En el IMSS no se cuenta con cistatina C de manera abierta para los derechohabientes. ¿Qué gran desventaja tiene la creatinina? Que existe una gran cantidad de factores no relacionados con la filtración glomerular que modifican los niveles de creatinina. Dado que es un producto del metabolismo muscular, los cambios en la masa muscular es capaz de modificar la cantidad de creatinina en el cuerpo, la raza negra por los cambios asociados a la masa muscular, y la cocción de los alimentos son capaces de incrementar la creatinina. Por otro lado, la edad, a mayor edad, menor masa muscular y por ello menos creatinina. El sexo femenino, amputación, desnutrición, son condiciones nuevamente no relacionadas con el funcionamiento renal que modifican la cantidad de creatinina. ¿Y qué es lo que sucede? Que podemos tener una cantidad de pacientes que tengan la misma determinación de creatinina, aún con la misma edad, como podemos ver los 2 pacientes que están de lado derecho, y cuyo funcionamiento renal será radicalmente distinto. Es por ello que se han intentado incluir
otras formas de estimar la filtración glomerular, en el cual se incluyan otras variables como son el peso y la albúmina, como es el caso de la fórmula desarrollada por Masaki, Sanaka y colaboradores, que desde 1996 se encontró que tenía una correlación de 0.83 para la medición para estimar la tasa de filtrado glomerular comparado contra la medición de depuración de urea de 72 horas. Incluyó pacientes con postración y enfermedades neuromusculares. La edad máxima de los pacientes que incluyeron en el estudio fue de 92 años. Ningún paciente pesaba más de 61 kilos. Y aquí quiero hacer énfasis en que estas limitantes se derivan de la población que ellos estudiaron. No es porque ellos hayan excluido a otros pacientes, sino porque fue la población que encontraron. Y cabe señalar que este es un estudio que fue realizado en Japón, por lo cual la fisonomía de los pacientes asiáticos es radicalmente distinta de aquella en población mexicana, de tal forma que nosotros hemos visto pacientes con sarcopenia que tienen más de 92 años y que pesan más de 61 kilos. Y estrictamente en esta población esta fórmula no ha sido reproducida. Y todos eran pacientes estables, desde la perspectiva en que eran pacientes que no tenían ninguna enfermedad concurrente al momento de la medición de la filtración glomerular. Entonces, en nuestro país tenemos más de 15 millones de adultos mayores, de los cuales, aún con las estimaciones más conservadoras, 2 millones tienen sarcopenia. Y dado que la creatinina como marcador endógeno está sujeto a una gran variación que se acentúa en contexto de sarcopenia, esto dificulta la medición de la filtración glomerular utilizando este metabolito. Si bien la cistatina C es un producto con una tasa de producción más constante y que no tiene relación con la cantidad de masa muscular, esto le permite convertirse en un marcador más fiable. Sin embargo, este no está disponible en muchos centros, ya que tiene un costo más elevado. Entonces, la pregunta de investigación es, ¿cuál es el rendimiento diagnóstico de la fórmula desarrollada por Sanaka y colaboradores para el cálculo de la tasa de filtrado glomerular comparado con el cálculo usando cistatina en pacientes geriátricos con alto riesgo de sarcopenia según la escala Sarkefe? La hipótesis nula es que la fórmula no permite calcular la tasa de filtrado glomerular en esta población, y la hipótesis alterna es que sí lo permite hacer. En cuanto a la justificación, es dado que la determinación de cistatina C no se encuentra siempre disponible y que la estimación de la tasa de filtrado glomerular utilizando creatinina tiende a sobreestimar la función renal en pacientes con sarcopenia, contar con una fórmula que pueda ser utilizada en esta población y que requiera de variables bioquímicas fácilmente accesibles como son creatinina y albúmina, como la fórmula desarrollada por Sanaka y colaboradores, nos permitirá tener información más precisa para tomar mejores decisiones clínicas. El objetivo primario es evaluar el desempeño del cálculo de la tasa de filtrado glomerular por Sanaka comparado contra cistatina C como estándar de referencia en población geriátrica con alto riesgo de sarcopenia. ¿Cómo lo haremos? A través de la determinación de objetivos secundarios que incluyen determinar la prevalencia de enfermedad renal crónica en la población estudiada, identificar los factores de riesgo asociados a enfermedad renal crónica en la población estudiada. Se realizará una curva ROC y determinación del índice de Joden para encontrar el punto de mayor sensibilidad y especificidad. Se evaluará el desempeño de la fórmula en pacientes con lesión renal aguda como un subanálisis y evaluar el desempeño de la fórmula en poblaciones excluidas del estudio original, particularmente pacientes mayores de 61 kilos, menores de 60 años y mayores de 92 años que fueron excluidos en esta población. Se trata de un estudio observacional, analítico, retroproyectivo, transversal y por su metodología se trata de un estudio de proceso. Para el cálculo de tamaño de la muestra, lo hicimos considerando una prevalencia reportada en nuestro país de enfermedad renal crónica de alrededor de un 12%. Nosotros esperamos que haya una prevalencia mayor al considerar que incluimos pacientes hospitalizados y no población abierta. Con base en ello, se estima una necesidad de 246 pacientes para alcanzar un intervalo de confianza del 95% y con un poder estadístico del 80%. Los criterios de inclusión serán adultos mayores de 75 años que ingresen a hospitalización del Centro Médico ABC con alto riesgo de sarcopenia definido por una escala de Sarkefe que cuenten con medidas antropométricas como es peso en kilogramo y determinación de creatinina, albúmina y cistatina con menos de 24 horas entre sí. Cuando un mismo paciente tenga más de 2 mediciones con más de 48 horas de diferencia y que se encuentren en diferente estado de la enfermedad, serán incluidos como 2 pacientes en el estudio y se considerarán como muestras no relacionadas. En cuanto a la operacionalización de variables, nuestra variable dependiente sería filtración glomerular por Sanaka, que bueno, con la fórmula que ya mencionamos, y las variables independientes serían la filtración por seca de EPI, la presencia o ausencia de enfermedad renal crónica, la presencia o ausencia de lesión renal aguda,
¿Cómo vamos a clasificar la lesión renal aguda? La edad del paciente, sexo, peso corporal, albúmina y cistatina. Y bueno, pues hasta aquí vamos en este momento. ¿Cuánto tiempo fue este? Faltan 3 minutos. Ok, entonces ahí pudiste haber terminado un poco menos abrupto. Faltó como una especie de cierre y como, por ejemplo, faltó el cronograma, ¿en qué vas? ¿En dónde te quedaste? Ajá. ¿No? Para decir que estás cumpliendo en tiempo y forma. Entonces, en este momento ya enviamos a evaluación el proyecto de investigación al comité fulano de tal, con estas características, y esperamos la respuesta para poder empezar la captura de los datos. Es decir, que en el poli sepan que vas en tiempo. ¿Sí? Okay. Muy bien. Pero entonces empecemos. Empecemos con ¿qué le vieron de pros? O sea, ¿qué le vieron padrísimo? Sobre todo los que ya pasaron, Vero Choreño, Leo, Pablo, Miguel, los que ya pasaron este duro, amargo paso, ¿qué le vieron? O sea, ¿qué le podrían comentar? ¿Qué le van a decir los profesores del Politécnico? Vero. Bueno, dentro de lo positivo, yo creo que la parte de la introducción está bien. Viene como muy conciso ya comparado con la vez anterior que venía como más, un poco más, no sé si la palabra sea disperso, pero que estaba más largo. Bueno, eso es como la parte positiva. De la parte contraria, yo creo que hay por ahí 2 diapositivas. La primera es la de objetivos, que yo la veo muy cargada. A ver, échala. Es como, igual se podría dividir en 2, ya que te sobró tiempo. Entonces, creo yo que está muy cargada. Y la otra que vi fue, ay, después, no, es que no me acuerdo. Ah, claro, ya vi lo que dices, pero, o sea, por ejemplo, dividirla en 2 y decir, este es nuestro objetivo primario y después el secundario. A ver, ¿y todos los objetivos secundarios se pueden validar? O sea, definir la prevalencia, ese no se puede quitar. Pero identificar los factores de riesgo asociados, ¿no será otro estudio eso? Porque para factores de riesgo, ya tendría que hacer como una especie de estudio transversal o una corte. Ay, ahí se me hace que ahí hay un poco de déficit de atención del investigador. Después la curva ROC, sí. El índice de Youden, sí. Después el desempeño, claro, el desempeño sí. El desarrollo en poblaciones excluidas. No estoy seguro si identificar los factores de riesgo asociados, que querré decir cálculo de ORs, eso es otro proyecto, se me hace, ¿eh? Se me hace que eso tiene que ver no con un estudio de proceso como lo vendiste, sino más bien como un estudio de causa-efecto. Entonces, igual y quitándole ese, ya no queda tan llenito. Y hay una situación que también me dijeron a mí mis sinodales, pero aquí como que no lo he identificado yo muy bien, porque entiendo que no hay una prueba como estándar de oro para determinar la tasa de filtrado, pero o sea, o sea, ¿por qué contra la que escogiste? Contra la de cistatina. Porque a mí me preguntaban que, pues, si no, ¿por qué no lo hacía contra capnógrafo? Y yo les dije que pues no lo tenía, que la radiografía era la más común, pero en este caso no está como, hacer un estudio de proceso, no dices así como, ¿cuál sería la mejor prueba? Dices que la cistatina, pero no sé si se toma como estándar de oro o si la recolección de orina, no sé, ahí como que tal vez eso enfatizarlo un poco más. Solamente lo mencioné como en esta parte en la cual los marcadores exógenos, que estrictamente estos son el estándar de referencia en estudios experimentales. Experimentales, exactamente. Pero en la clínica, la cistatina es el estándar de referencia. A lo mejor valdría la pena que especificara que la recomendación actual es que se haga utilizando esto. Yo, sí, creo que, yo creo que esto que dice Vero es muy útil. Y entonces, por ejemplo, dame la anterior y entonces en la anterior ponerle estándar de oro experimental
O sea, que quede muy claro el título, porque este no tiene título, sino estándar de oro experimental y estándar de referencia usado en la clínica. O sea, lo que usemos de referencia en la clínica es esto es lo que utilizamos. Para que quede muy claro esta idea que acaba de decir, porque esta no tiene título. Entonces, a la hora que le pones un título, como que te abre más los ojos. Muy buena, Vero. Gracias. ¿Qué más, Vero? Pues, bueno, en general casi no le veo muchos colores y así, pero bueno, ya eso es cuestión de gustos. Y había una casi al final que estaba como igual muy cargada, pero no me acuerdo cuál era. No, evidentemente no. No, más adelante, casi al final, que era esa la de los objetivos. Creo, no. Esta era la del cálculo de la muestra. Bueno, no sé si como tal así la imagen esté bien o si solo tendrías que poner tu tamaño de muestra. A mí me encanta esa imagen, me encanta porque tiene todo, tiene población infinita en la parte de arriba, tiene la frecuencia esperada, tiene la precisión más o menos 5, tiene el intervalo de confianza del 95%, o sea, y yo creo que esta es la diapo, pero sí, Eric, sí, Eric. Sí, a mí también me gustó esa diapositiva. Creo que es más fácil que se entienda, porque yo lo tengo de otra forma y de hecho a mí me costó más trabajo como yo lo puse. Entonces creo que esta es una buena forma, se la voy a copiar. Sí, y esta de una sola proporción es para dirigida a la sensibilidad, o sea, estás dirigiendo qué sensibilidad es la que estás buscando, ¿no? Lo que no sé es qué sensibilidad buscas, ¿a poco 20%? ¿Por qué dice No, 20%? la frecuencia esperada en la población, sí, 20%. Ah, ya, ok. O sea, O sea, partimos de que la 20% de sujetos con la enfermedad. en la población estudiada. Ajá. Yo creo que va a ser mayor, pero bueno, dado que la prevalencia reportada es 12%, 20% es como una estimación más conservadora. En los estudios de prueba diagnóstica, a veces se puede calcular, o sea, el cálculo de tamaño de muestra se debería de hacer para la sensibilidad. Ahorita no le muevas nada, porque está bien, o sea, porque también quieres hacerlo como un objetivo secundario, buscar la prevalencia. Sin embargo, en los estudios de prueba diagnóstica casi siempre aquí es 90, 95, etcétera, ¿sí? Pensando que estoy buscando la sensibilidad, o sea, la sensibilidad y la especificidad es lo que me van a ayudar a mí a tomar decisiones. Sin embargo, 20% suena bien. O sea, 20% de prevalencia de la enfermedad. Sí, muy bien. Gracias, Vero. Otra que ya pasó y sacó 10 fue Leo. Leo, por favor. Cuéntanos, platícales qué pasó por tu mente, qué fue, cómo te preparaste, cuéntale todo, cuéntanos cómo sacar 10. Ay, bien balconeada. Bueno, a ver, yo aquí en mis anotaciones, todavía a pesar de la respiración ibas muy rápido. Todavía 3 respiraciones más, yo creo. Tampoco es que se vayan a dormir, pero sí, ya sé que es tu personalidad, pero todavía bájale un poco más. Ok, entonces la respiración, decirlo, subir los tonos, utilizar los tonos de voz sobre todo, viste el reto que son las pantallas, las pantallas apagadas, ¿no? Entonces todo el mundo apaga la pantalla y tú como que te estás viendo, pero no estás viendo a nadie, o sea, es un reto, es un reto cañón, o sea, no sabes qué están haciendo. Yo me imagino que los tutores están, no sé, ¿no? Hurgando la nariz o tomándose una cerveza mientras tú estás ahí. Y entonces es un reto porque puedes irte muy rápido por no tener esta retribución de la cara. Entonces ahí creo que Leo, tienes muchísima razón, tienes que respirar unas 3 veces más, tienes razón. Sí. Ya que estamos en esa diapo, que me parece muy bien, ahí viene toda la información ya para que resumas y no digas así los porcentajes, todo. Lo dijiste muy bien, pero siento que te van a cuestionar lo de no población abierta, para que lo tengas bien, o sea, bien claro qué es lo que vas a decir.
Sí, sí es cierto, dice no población abierta. Pacientes hospitalizados, no población abierta. Es como, yo veo ese renglón como súbete para arriba, ¿no? Ok. O sea, ya dijiste que son pacientes hospitalizados, ¿no? O sea, ese coma, se los juro que sí están hospitalizados y no están en la consulta. No, espérate, ¿no? O sea, yo Ok. quiero hacer énfasis de que me cae que no los encontré en la calle, miren, o sea, yo lo que vine haciendo que lo voy a hacer con ese sesgo de referencia que van a hacer dentro del hospital y por lo tanto tienen más riesgo, ¿no? Si fuera en la población de la calle, o sea, si fuera un tianguis, no en un tianguis, no en el cine, no, sino yo creo, esto es lo que más ven ellos, ¿eh? Ese tipo de pifias de ándale, mi chata, ¿no? Súbete para arriba, bájate para abajo, Ok. ¿no? Vámonos, mi rorra, para echar relajo, ¿no? Si dijera el piporro, o sea, tu lenguaje de piporro, yo creo que podría disminuirse un poquito, ¿no? O sea, Ok. solamente pacientes hospitalizados. De acuerdo. Buenísimo punto, gracias, Leo. Gracias. Otro que pasó, Miguelito, ya pasaste tú también, ¿verdad? Sí, ya también pasé. Cuéntanos. Pues a mí me hubiera gustado, lo que a mí me cuestionaron fue la cuestión del análisis estadístico, porque ahí sí te pones nervioso. La verdad es que eh, cuando empieza uno con las variables y cómo va uno a abordarlo, sí valdría la pena ver esas diapositivas. Digo, está muy bien toda la parte que ya comentaste y yo creo que ya con los puntos de vista que te han comentado, lo vas a subsanar. Pero sí, esa parte sí valdría la pena verla para poder, que sí la ensayaras, porque yo creo que fue lo que me pasó a mí un poquito, que a veces no está uno preparado para ver dónde viene el guamazo, pero ya, yo creo que en general estás bien. Nada más Sí. contraste en Ojo, ojo que ellos huelen el miedo, ¿eh? Sí, Ojo que los tutores huelen el miedo y ya saben a lo que van, ¿no? Van a estos pequeños defectos de las diapositivas, que son errores mucho menores, ¿no? Por ejemplo, algo que pasó con Alex, por ejemplo, fue que él es cubano y él habla muy rápido, ¿no? Entonces ellos así, ay, como que habla muy rápido. Entonces, puta, ¿no? O sea, ¿qué quiere? ¿No? Otro punto que me gustaría que nos comentara Alex es, ¿qué pasa cuando ellos te dan retroalimentación? Entonces, este punto es muy importante, Alex. ¿Qué pasó contigo cuando te dieron la retroalimentación? Eh, la verdad, ¿Sí? bueno, eh, a mí mis primeros señalamientos fueron al respecto de cómo usted va a hacer la asociación está en la diapositiva 14. ¿Cuál es su primer objetivo? Los objetivos están en la diapositiva 12. A veces, a mí me daba incluso hasta la impresión que era que había que hacer una pregunta para participar. Pero a mí sí me dieron el consejo del inicio que ante cualquier señalamiento, con mucha humildad y con mucho sencillez, sí, muchas gracias, lo corregiremos. En el caso de nuestros estudios, hubo un señalamiento de parte de un doctor, de un profesor que hablaba de que cómo yo iba a ser capaz de hacer ese estudio de 1000 pacientes. Y bueno, es que estaba declarado, o sea, son 3 sedes hospitalarias y entonces ahí hubo que hablar sobre la capacidad que tienen en cuanto a infraestructura las sedes hospitalarias que se van a trabajar, el volumen de pacientes que llegan a esas instituciones y el manejo, o sea, la cobertura que tiene cada una de las instituciones. Pero sí me llevé la enseñanza de que a veces no es suficiente lo que tú dices y es donde tienes que decir, es verdad, vamos a tomar el señalamiento, lo vamos a precisar y vamos a mejorar. Ser lo más constructivo posible. Y Porque, entonces, por ejemplo, esto que dice Alex, y tiene que ver con lo que hicimos fue apagar los videos, Fer, porque se siente horrible, no sabes qué está pasando al otro lado, ¿no? No sabes si te están escuchando, si se fueron a comer unos tacos en lo que regresaron, ¿no? Y entonces, escucha lo que dice Alex, ¿no? Dicen, oye, pero a ver, dime cuáles son tus objetivos, ¿no? Y tú así, madre, no, puta madre, no, le estoy diciendo que está ahí, ¿no? Entonces, en lugar de hacer eso, nuevamente ocupas la técnica de Leo de, claro que sí, los objetivos son, ¿ok? Entonces, muchas de las ocasiones no sabes qué es lo que está pasando en el otro lado, si están recibiendo una llamada telefónica, si están en otro lado, entonces tienes que volver a retomar.
Entonces, con calma y vas a la diapositiva y lo tomas con calma. Segundo punto, con lo que dijo Alex. Oye, 246 pacientes, ¿no se te hacen muchos, Fer? Y entonces, tú puedes decir, Alex contestó, pues no, como poco, ¿no? ¿Qué? 241 manos les faltan para, manos les faltan. No. Ahí es, bueno, nuestro hospital recibe cerca de 400 o 500 pacientes por año, por lo cual 246 pacientes va a ser asequible para terminar la maestría, ¿sí? Okay. Entonces, igual con Alex, ¿no? Oiga, pero son muchos pacientes, no lo va a lograr. Bueno, lo que pasa es que en el IMSS recibimos 500 pacientes anuales y nuestra meta es de 150, por lo tanto, consideramos que esto se puede. Además, que estamos en una red donde pueden tener varios sujetos. Alex, venga. Sí, y además yo pienso que lo que debe primar, y lo hablábamos en el CAI, ¿no? La capacidad reflexiva de cada cual y sacar de cada sugerencia, ya sea inadecuada, adecuada, elementos, porque por ejemplo suscitaron después de la presentación de nuestro proyecto dudas entre nosotros mismos sobre análisis que teníamos que hacer y que no eran tangibles, ¿me entiendes? Entonces eso lleva, y lo mismo pasó con el silencio, o sea, las críticas, y por eso yo abro los ojos con el Comité Nacional, porque es una moledora de carne, nunca están conformes, pero gracias a esas críticas tú tuviste que, tú se puso a revolucionar el pensamiento y se dio cuenta, bueno, es verdad, o sea, ¿qué de lo malo que nos están diciendo se puede discernir y sacar buenas cosas? Y siempre ver la mirada constructiva, o sea, sí, me están criticando mi tamaño de muestras, ¿por qué me lo están criticando? ¿O cómo puedo favorecer eso? ¿O me están criticando mi metodología? Bueno, ¿y por qué me la están? Y hay veces que sí, que es verdad que no, es para hacerte una pregunta. En el caso de esa, a mí me pasó, o sea, los objetivos estaban en la página 14. Yo sí le dije de nuevo los objetivos, yo sí le dije de nuevo el análisis estadístico, pero sacar lo bueno siempre mediante la reflexión de lo que estamos haciendo, porque todo trabajo es criticable y todo trabajo es, desde el punto de vista posible, es mejorable. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Es lo que hay que contextualizar. Eso es lo que hemos dicho todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo hemos dicho, los proyectos de investigación son como los gases intestinales. Siempre apestan cuando no vienen uno, siempre pueden tener cambios, siempre hay alguien que tiene una mejor idea. Pero le dejo la voz a Leo, porque Leo lo que hizo fue un truco maquiavélico buenísimo. A Leo le hicieron un montón de correcciones en el inicio, y entonces ella dice, con los comentarios que me hicieron en el inicio, modificamos para no sé qué. ¡Wow! Bajó el balón, o sea, lo bajó como crack, ¿no? Esto quiere decir que a ti te van a decir un montón de cosas, a Alex le dijeron un montón de cosas y como crack va a decir, la vez anterior me habían dicho que no sé qué, no sé cuánto y modificamos, ¿sí? Igual para el Cirelsis. Para el Cirelsis es, ustedes nos dieron esta lista de cambios y aquí están destacados en rojo, usted tiene razón. No es que les des la razón, sino que tienes esto que dice Alex, o sea, abrir los ojos y tener esta autocensura. Leo, por favor. Ay, pues hasta se me hizo interrupción que te hice levantar la mano porque estabas diciendo correcta la situación. Y yo iba para otro lado. Yo iba hacia el punto que tienes de la prueba SARC. ¿Esa prueba la tienes en una diapo? En la diapositiva 14. La 4. Ajá. Ahí está. Okay. A lo mejor también especificarlo más, que esta es. Esa es la prueba, ajá, porque sí, de ahí es la que te van a cuestionar. Sí. ¿Y de dónde sacas el puntaje? ¿Cómo lo sacas? Y así, para que, como es de ahí donde te vas a basar, entonces te van a preguntar cómo. Los objetivos es más que todo, ahí te van a preguntar, el objetivo secundario es cómo lo vas a llevar a cabo. Entonces, poniendo esa prueba y sacándole el puntaje, ¿cómo le vas a sacar el puntaje? Ya, o sea, para que lo pongas más, o más grande o más claro. Ajá. Aquí fue donde se chipoclaron a Leo.
¿no? Entonces, en la de Leo, resulta que el puntaje era 110%, y entonces alguien dijo, pero ¿cómo 110? Y Leo dijo, pues hágale como quieran, mano. Pues a mí qué me dice, mano. Pues, esos güeyes lo pusieron así, y yo qué, ¿no? O sea, a mí, échenle la culpa a los músicos, no a las bailarinas, ¿no? Entonces, pero sí hay que hacer mucho énfasis de que cuál es la puntuación total, de cuántos puntos a cuántos puntos va, o sea, como que ser muy específico en que que es la prueba, esta es hay que ponerle más énfasis ahí. Eric. Sí, bueno, a mí me parece que esto de la prueba es importante porque a mí mi asesora, que he tenido solo una plática con ella, me preguntó que por qué en mi prueba se hecho un logaritmo y no tengo ni idea. Ya le escribí a los autores del artículo de que por qué hicieron un logaritmo. Nunca me calculo logaritmo. Así ellos lo calcularon, se calcula. Y ella insiste que tengo que saber por qué un logaritmo, que porque eso no es un índice, si llevo logaritmo yo, ok, que no tengo ni idea. No sé, ya les escribí, pero pues no me contestan, ¿qué quiere que yo haga? Y qué bueno lo que dijo Alex, porque yo odio mucho a mi tutora interna. Yo no puedo con ella y ella solo quiere que hable de células. Yo no puedo hablar de células porque no me interesa. Entonces, pues traté de meter eso pues, en mi trabajo y en la plática y demás, pero híjole, no dudo que mis sinodales quieran que hable de células, que hable de moléculas, pues ni modo. Yo creo que esas son las cosas importantes y eso es un buen punto de Alex y buen punto de Leo de dar mucha énfasis en cómo calcular. Eric, aquí les voy a decir algo muy importante con esto que está diciendo Eric. Puede ser que yo no empate con mi tutor, ¿no? Entonces, este punto donde yo no empato con mi tutor, y es algo que ustedes tienen que saber, no están casados con el tutor. En esta maestría, ustedes se pueden divorciar del tutor interno, del tutor externo, pueden cambiar de sexo, se pueden casar si quieren, o sea, pueden hacer lo que quieran, pueden tener hijos, pueden tener todo lo que quieran, ¿sí? Entonces, Eric, si ya te diste cuenta ahorita que esta tutora no te está haciendo caso, no entiende el proyecto, este es el momento justo de cambiar. Si tú no sabes quién es, yo te puedo conseguir un tutor que es un tutor clínico, que más o menos tenga estas dimensiones y puede ayudarte. Por favor, esta maestría no es de sufrimiento. Esta maestría no es de, ya, tengo que aprender. No, ni más. Esta es una maestría de buscar quién te puede ayudar. ¿Quién te puede ayudar a conseguir el proyecto? No todos sabemos, nadie sabe todo de todo. Entonces puede ser que yo no sé nada, cabrón. Entonces, pero consigo a alguien que más o menos sepa, pero no intento meterte el pie, ¿sí? Y menos por atrás con eso de por qué un logaritmo. Sí, Justo, yo ya de hecho ya le pregunté a la doctora Ivonne y ya mandé una carta para hacer cambio de tutor, porque, o sea, yo tuve como 4 o 5 reuniones con ella, yo en Barcelona, yo le dije, estoy en Barcelona y 4 de la mañana plantado, o sea, no me contesta, me deja en visto y cuando me contesta me dice, oye, ¿cuándo cuándo es tu examen? Y yo, doctora, fue hace 3 semanas, me contestó ayer y yo, doctora, fue hace 3 semanas, le estoy preguntando todos los días, no me contesta. Entonces, pues, no me ayuda en mi tesis, no me mete el pie y tampoco me contesta, entonces yo le dije a la doctora Ivonne, mientras no me conteste en el poli, ¿qué hago? Y ella me dijo, pues mientras sigue normalmente y cuando te conteste. Bueno, yo soy Eric Salcedo, eh, soy... van a tomar el tiempo, ¿va? Sí. Yo voy a presentarles ahora, no puedo ponerlo. El estudio que se llama Desempeño del índice plaquetas, albúmina, bilirrubina como predictor de varices esofágicas en comparación con endoscopía gastrointestinal en pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática. Yo soy cirujano, soy endoscopista gastrointestinal y la idea es poder hacer un protocolo que ayude a los pacientes en el diagnóstico de cirrosis, más bien de varices esofágicas, como vamos a ver a continuación. Un poquito de la fisiopatología de la cirrosis. En la OMS
define como un proceso difuso que se caracteriza por fibrosis. Como sabemos, habitualmente tiene una organización el hígado y tiene diferentes células. Las células más importantes son los hepatocitos porque tienen muchas funciones en el cuerpo, y las células estrelladas, que cuando tienen una inflamación lo que van a provocar es una fibrosis en el hígado, cerca de los vasos y de las venas hepáticas, y van a alterar la producción de los hepatocitos. Eso es a lo que a grandes rasgos y de manera muy sencilla se considera una cirrosis hepática. Cuando ya se crea una cirrosis hepática y hay esta fibrosis, entonces el paso de la sangre a través de los vasos hepáticos que llevan hacia el corazón es más difícil, o los que drenan del intestino es mucho más complicado. Eso va a traer repercusiones a nivel sistémico, que una de las repercusiones más importantes es que va a disminuir la albúmina y las bilirrubinas. Ese proceso que crean los hepatocitos va a estar disminuido porque se va a cambiar por una cicatriz y van a dejar de producir estas dos proteínas que son bastante importantes. Al aumentar la presión de estos vasos, se va a dilatar una vena que le llamamos vena portal. Y esa vena portal se va a formar de la unión de las diferentes mesentéricas, que son las venas que drenan toda la sangre del intestino, y se conectan con el vaso. Ese vaso va a crecer de tamaño y lo que va a causar es que va a destruir las plaquetas que pasan por ahí. Entonces vamos a tener trombocitopenia. Esa trombocitopenia no va a estar dada hasta que haya una hipertensión portal, y la hipertensión portal es la presión que existe en esta vena porta y tiene que ser más de 5 milímetros de mercurio. Cuando la presión aumenta por la fibrosis en el hígado, una vez que está por arriba de 10 milímetros de mercurio, entonces se van a hacer venas colaterales. Eso quiere decir que se crean nuevos vasos fuera del hígado que van a llevar la sangre a donde la tienen que llevar regularmente, pero que ya no pueden pasar por el hígado. Y eso se llaman varices linfáticas. Todos los pacientes que tienen cirrosis van a tener esta hipertensión portal, varices esofágicas, disminución de las plaquetas y disminución de la producción de proteínas como albúmina y bilirrubina. Ahora, en México existen alrededor de 100,000 a 200,000 pacientes con diagnóstico de cirrosis, y la mortalidad por cirrosis varía entre 11.6 a 47.4 pacientes por cada 100,000 habitantes, una mortalidad considerable. Los pacientes que ya tienen el diagnóstico de cirrosis y que estamos viendo si tienen varices esofágicas, estas se van a presentar entre el 30 al 40%. Es un número considerable, pero no significa que cirrosis es igual a varices esofágicas. Va a ser dependiendo de la gravedad de la cirrosis. Cuando ya se crea una varice y esta se rompe, eso es una complicación muy grave y se considera la complicación más letal. Eso quiere decir que entre el 30 al 80% de los pacientes que tienen un sangrado de varices, lo más probable es que fallezcan. ¿Okay? Y eso también va a depender mucho de la cirrosis hepática. Entonces, pues la idea es poder identificar estas varices antes de que tengan esta complicación. Actualmente el abordaje diagnóstico de estas varices es mediante endoscopía. Ese es el gol estándar. Y es dormir a un paciente, introducir un tubo por la garganta, por la boca, hasta llegar al esófago y ver las varices esofágicas. La ASGE, que es la Asociación Americana de Endoscopía, y en el consenso de Baveno, crearon unos criterios para no hacer endoscopía en este tipo de pacientes. Y eso es que tengan plaquetas arriba de 150,000 o que tengan una rigidez hepática mayor. Aquí hay un error. Es mayor a... no, perdón, sí, estoy correcto. Menor a 20 kilopascales en la elastografía. Una elastografía lo que mide es la fibrosis que hay en el hígado, pero no todos los hospitales en México van a tener acceso a esta elastografía. Por eso nosotros no podemos hacer uso de estos criterios. Ahora, los pacientes que cumplen con estos criterios,
las plaquetas arriba de 150.000 y unos kilopascales menos de 20, la probabilidad de que tengan varices esofágicas es menor al 5%. Entonces a ellos los puedes esperar 6 meses más, 1 año más y repetirles la elastografía y las plaquetas. Hay algunos estudios interesantes, como el de este grupo en Pakistán, que hicieron el 2021. Ellos vieron un número pequeño de pacientes, 110 pacientes, y lo que trataron de investigar si la cantidad de plaquetas era igual a la gravedad de las varices. La gravedad me refiero al tamaño que tenían las varices. Y resulta que sí, a menor cantidad de plaquetas, mayor era el tamaño de las varices. De ahí, y en diferentes estudios, empezaron a crear otros test que no incluyeran a la elastografía para abordar la cirrosis hepática. Y PALBI fue uno que se presentó en un congreso en Estados Unidos, que no se publicó, solamente se presentó en el congreso, y eso fue en el 2016. Y tuvieron que ver varios hospitales en el que utilizaron las plaquetas, la albúmina y las bilirrubinas en el tratamiento de pacientes con cirrosis. Y lo que se dieron cuenta al 84 pacientes, calculando el PALBI, que más adelante vamos a ver cómo se calcula, ellos identificaron que si tenían PALBIs menores, PALBIs muy chiquitos o pues sí, un logaritmo muy pequeño, lo más probable es que la sobrevida fuera muy alta. Entonces, así es como vieron que tenía mucha asociación con la gravedad de la cirrosis. Posteriormente, utilizaron esa misma test para ver si los pacientes que ya tenían sangrado tenía que ver con las complicaciones. Y lo que descubrieron que tener un PALBI aumentado en pacientes con varices esofágicas que iban a tener un resangrado o alguna otra complicación. Esto en comparación a otras pues test que no son invasivos. Entonces vieron que PALBI nos ayuda mucho a saber las complicaciones que puede tener un paciente que ya tiene varices y que ya sangró. En este artículo lo que ellos identificaron es que para predecir el resangrado estaban en un área bajo una curva de 0.7 y para algunas complicaciones en 0.87. El diagnóstico PALBI se calcula con un logaritmo entre las plaquetas, las albúminas y las bilirrubinas y te da un número específico que puede ser calculado en 3, 1, 2 y 3. Para el fines de este estudio solamente vamos a obtener el valor de PALBI y queremos saber cuál es el mejor para diagnosticar varices. Entonces, el tratamiento del problema es que debido a que hay una alta mortalidad secundaria a estas varices esofágicas, lo que tratamos de hacer es ver si PALBI presenta una buena técnica para predecir la presencia de estas varices y creemos que es cerca del 70%. Vamos a comparar esta clasificación con endoscopía gastrointestinal para obtener esa sensibilidad y de obtener un resultado satisfactorio, podríamos crear un diagrama de flujo para la atención de pacientes en el sistema de salud. ¿Qué quiero decir con eso? No significa que ya no les vamos a hacer endoscopía. Lo que significa es que si tienen un PALBI disminuido, si este tiene buena sensibilidad, podemos espaciarlo un poco más a ese paciente y a los que tienen un PALBI disminuido, les podamos dar prioridad para hacerles una endoscopia. La justificación, el estándar de oro actual, como que comentamos, es una endoscopia gastrointestinal, es un estudio costoso, invasivo, en el que se necesita tener una sedación superficial y que en caso de presentar alguna complicación, las cuales pueden ser una perforación esofágica o sangrado, pues se consideran totalmente graves. En el hospital en el que vamos a hacer el estudio, que es en el Fernando Quiroz del ISSSTE, en 6 meses hemos hecho 317 parendoscopías por varices y de estas 50% son negativas según la literatura mundial. Entonces, por eso creemos que nos puede ayudar bastante o será muy fácil conseguirlo. La pregunta de investigación, ¿cuál es el desempeño del índice de plaquetas bilirrubinas albúmina como predictor de varices esofágicas en pacientes con cirrosis hepática? Esto en comparación con endoscopía gastrointestinal alta. La hipótesis es que tiene una sensibilidad del 70% en comparación a la endoscopía
para descartar varices. El objetivo general es evaluar el desempeño de la prueba para encontrar varices esofágicas. Los objetivos específicos van a ser evaluar la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo y la prevalencia de varices en pacientes con cirrosis hepática. La metodología es un estudio observacional, comparativo, prospectivo transversal y es de prueba diagnóstica. Como comenté, lo vamos a hacer en el ISSSTE y eso lo realizaremos de mayo de este mes a el próximo año, enero de 2022. Criterios de inclusión: todos los pacientes de 18 a 70 años con diagnóstico de cirrosis, y ese diagnóstico lo hará el servicio de gastroenterología, quien mandará a los pacientes a hacer endoscopía gastrointestinal por diagnóstico o probable diagnóstico de varices. Ese diagnóstico de cirrosis se puede hacer por laboratorios, por histopatología o que tengan una clasificación de Child menor a 5 puntos. Criterios de inclusión: pacientes con tratamiento profiláctico para decir que ya hayan sangrado, presencia de tratamiento para hepatitis B o C que puede alterar los laboratorios, antecedentes de derivación portosistémica, esto es decir, que ya tienen un tratamiento para varices complicadas, endoscopía previa con una presencia de varices, ya no nos interesa, tratamiento antiplaquetario anticoagulante, que no sabemos si pueden alterar o no las plaquetas, que no firmen consentimiento informales, estudios de laboratorio incompletos y o mayores a 3 meses, y estos estudios deben de ser una biometría hemática en donde encontremos las plaquetas y las pruebas de función hepática donde vamos a encontrar la albúmina y las bilirrubinas. Para la estimación de la muestra utilizamos una ¿cómo se dice? Una fórmula para una proporción, perdón, en donde la sensibilidad es de al menos del 70% para PALBI, tenemos un margen de error del 5% y un intervalo de confianza del 95%. Al hacer el cálculo, optamos 23 pacientes para que podamos estimar esta sensibilidad. Y de acuerdo a vía ética, pues seguimos los lineamientos necesarios de acuerdo al reglamento de la Ley General de Salud y a la declaración de Helsinki del número 64, que fue en Brasil. Como su obtención de datos en el expediente clínico, pues se considera un estudio sin riesgo y no vamos a pues hablar sobre los datos importantes del paciente o no vamos a divulgarlos. Las variables más importantes dependientes son obviamente el índice de PALBI. Perdón, me adelanté. Las albúminas, la bilirrubina y las plaquetas, y la presencia o no de varices esofágicas, la dependiente es el índice de PALBI. Operabilidad: bueno, lo que vamos a hacer es que los pacientes con cirrosis que se envíen para el diagnóstico de varices esofágicas que cumplan con los criterios de inclusión, vamos a ver si tienen los laboratorios más de 3 meses y en ese momento se va a calcular PALBI de acuerdo al logaritmo de las bilirrubinas, plaquetas y albúminas. Se realizará una endoscopía de acuerdo a los hallazgos de si tienen varices o no hay varices esofágicas. Vamos a comparar el resultado de PALBI con las varices esofágicas. ¿Cómo se va a hacer el estudio? Habitualmente el estudio se hace bajo sedación con midazolam y propofol y se utiliza un equipo Fuji 7000 para hacer el estudio. Habitualmente no vamos a cambiar nada acerca de eso. Definiremos las varices esofágicas como trayectos vasculares que puedan abatir o no a la circulación, es decir, muy pequeñas o muy grandes. Y, perdón, me adelanté. Y una vez que tengamos los datos de PALBI, vamos a crear unas curvas ROC para ver la sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo de la prueba. Y nada más. Hasta ahorita es lo único que tengo de la Time. Tiene el micrófono apagado, Doc. Listo. Perfecto. Bueno, entonces, Alex, vamos. Pros y contras. No sé, a mí siempre me llamó mucho la atención el estudio, ¿no? Y basado en ponerme en la situación del paciente, o me meto un tubo en la boca o me hacen esta determinación. Entonces, eso a mí me encanta. Y yo creo que ese es el punto fuerte que hay que explotar aquí. Nosotros estamos proponiendo, ustedes están proponiendo una metodología inocua, no invasiva,
y es así. ¿Qué me pareció? O sea, las personas que van a estar en ese tribunal, si bien no son médicos, tienen que estar preparados para estar en la maestría en ciencias de la salud, ¿no? Y tienen que tener algún conocimiento de procesos de salud. Y previamente se deben haber leído al menos el resumen del protocolo. Entonces, creo que si bien la explicación está muy bonita, desde que va desde la anatomía, desde los nódulos de regeneración de la cirrosis, de todos los trayectos vasculares que se afectan, de buque, creo que debes potenciar un poco más hacia la metodología y el análisis que hacia eso. Mi punto de partida, en vez de empezar a hablar de la cirrosis, porque supuestamente las personas que están en ese tribunal deben de saber al menos qué cosa es cirrosis, es hablar de las plaquetas, o sea, empezar a hablar las plaquetas como diana en el proceso cirrótico e ir dando esbozo a medida que se va hablando de proceso, o sea, de elementos de la cirrosis, como bien se sabe, es una lesión hepática irreversible, la formación de varices esofágicas se ven a los componentes, y así. O sea, eso para mí, porque además eso te va a dar, a cortar ese tiempo y te va a permitir darle tiempo mejor a el método, que al final es lo que nos va a decir, lo que interesa. Ya sabemos lo que hay, ya descargamos el problema. ¿Cómo lo vamos a hacer para mejorarlo? Porque tú estás proponiendo un proceso, un estudio de prueba diagnóstica. O sea, ¿qué relevancia tiene lo que tú estás planteando? Y por eso el enfoque desde el principio, lo que tiene que enamorar es las plaquetas. ¿Por qué las plaquetas? Y está súper bien hecho el hecho de poner hasta los artículos, la evidencia científica que hay muy concreta. Yo creo que es un buen estudio. A mí me gustó desde el principio que lo vi y yo nunca me he hecho una endoscopía, pero tampoco me la quiero hacer. Y creo que para el sangramiento digestivo, que además es un problema importantísimo y frecuentísimo, al menos en mi país es muy frecuente, resuelve un problema. No tiene micrófono. Perdón. Una parte importante de lo que dijo Alex es, está padre lo de la fisiopatología porque ellos lo piden. Ahí en el poli piden mucha fisiopatología. Tu tutora te pidió mucha fisiopatología, pero te comiste el tiempo de las variables. La diapositiva de las variables era chiquititita, minúscula, no se alcanzaba a ver absolutamente nada. Entonces no tiene chiste poner una diapositiva que no se va a ver, que no vas a explotar. Mejor ponla en negro. Si no quieres que nadie la vea, ponla en negro, ¿no? Te ponla ahí. Ahí están las variables. No se van a ver igual que no las van a ver, ¿no? ¿Sí se entiende este símil? Y entonces, esto que dice Alex es, por favor, céntrate en mostrar cuáles van a ser los pasos para llegar a decir, voy a salvar a la gente de hacerle una endoscopía que no se requiere. O sea, el que se ha hecho una endoscopía te diría, no manches, ¿no? Entonces, ese es un punto importante de lo que dijo Alex. Miguelito. Sí, lo que habías dicho alguna vez y que me gustó mucho. Si vas a pegar, pégale bien en la cabeza. En los dientes, o sea, el trancazo es en los dientes. Exactamente, y ya después de ahí ya te derivas, porque ese fue uno de los errores que yo cometí al inicio. O sea, es plantear, en mi caso, tenemos un problema de pacientes que están sobreviviendo al cáncer. Y estos tienen angustia y estos probablemente tienen trastornos del sueño. O sea, ya no estás hablando del cáncer como tal, sino estás hablando de una consecuencia. Entonces, creo que ahí es donde tienes que meterte, para que te dé tiempo y ya después te puedas ir hacia tus variables, hacia todo lo que te van a preguntar. Pues está muy bien, la verdad que tu estudio está muy padre, la verdad. Ahora, qué elegancia la de Francia, Eric. Los artículos puestos como los pusiste, ¡wow! Como los diste, ¡wow! Maestro, maestrazo, chulada. Pero el problema es que la mente humana no aguanta 15 minutos viendo muchas cosas. Entonces, de nuevo, esto que decíamos de golpe los dientes es la cirrosis hepática es un problema. Ya no les digo más de la cirrosis. Cirrosis hepática es un problema que forma varices esofágicas, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el problema que tenemos, no? Y tú tienes ese tono de voz que de repente lo bajas, ¿no? Lo bajas y empiezas a hablar despacio, con un voz baja y dices, tenemos que buscar una, ¡wow! ¿No? Esa parte es buenísima. Sí, Fer. Creo que para reacomodar las diapositivas, y yo creo que haré lo mismo, justamente me quedé igual, como que de repente acabas y como que ya no sabes, y bueno, y sabes, hasta aquí está la fórmula.
Entonces, creo que toda la parte de la declaración de Helsinki, consentimiento informado, todo eso, puede ayudar como a aterrizar y como a ya que la gente entienda que esa es la parte final. Y creo que eso mismo es lo que yo voy a hacer también, porque igual me quedé así como, o sea, como que vas hablando y de repente, y ya te quedas sin diapositivas y es como, ¿y ahora qué hago? Y eso es todo, amigos, ¿no? Ajá. Sí, oye, por cierto, hablando de eso de Helsinki, ¿a poco te cae que hay estudios sin riesgo? ¿A poco puedes hacer un estudio sin riesgo? Eso es lo que dice la Ley General de Salud. Eso dice, así te cae, si ya lo leí, dice, no, sí, hay estudios que no son de riesgo. Si me equivoco en el tamaño de muestra, no voy a correr un riesgo de decir a la gente que no salió y sí salió. ¿De veras? Ok. Menor que el mínimo. ¿No? Le voy a llamar a ¿qué? Menor al mínimo. O sea, te pareces a alguien que está vendiendo tarjetas de crédito. O sea, no le vamos a cobrar nada. No. La tarifa es menor a cero. Menor a mínimo. Me quiero volver chango. No. Vero Choreño. Yo creo que está, bueno, como todos, creo que está súper padre tu trabajo, además lo presenta súper bien, tus diapositivas están muy bonitas. Yo creo que sí, un poquito al contrario de lo que todos los demás opinan, considero que tal vez sí le tienes que dar un poquito de contexto porque muchos no son médicos, a pesar de que están en el área de la salud, entonces quizás sí nada más un poquito más corto, esta parte sí de decir, bueno, esta es la cirrosis, estos son los cambios, y ya no adentrarte. Creo que en la parte ya de la ética lo dijiste así súper rápido y no sé si se considere como un riesgo mayor del mínimo porque les van a hacer la endoscopía, porque al final yo sé que son pacientes que van para endoscopía, pero yo no sé si como tal pues entre dentro de este grupo de riesgo mayor que el mínimo. Eso, y no sé por qué vas a excluir a los pacientes con hipertensión. Cuando tienen tratamiento, ¿disminuyen las varices? O sea, ¿se eliminan? Porque siento que sería como... Lo que pasa es que el tratamiento para las varices esofágicas o para evitar que tengan varices, más bien que esas varices crezcan, es propanolol. Y el propanolol se puede utilizar para tratamiento de hipertensión. Entonces, pues, lo más probable es que la gente no sepa qué tratamiento toma. Que si tú le preguntas, te va a decir, no sé. Obviamente nosotros vamos a sacar todo del expediente y no tiene riesgo porque hay muchos pacientes que les van a hacer, yo no solo voy a ver la endoscopía y una vez que den su reporte, lo voy a anotar en base de datos. No le voy a cambiar absolutamente nada. Entonces yo no le cambio en nada el procedimiento a la endoscopía. Pero tal vez, como tomé más tiempo para explicar la pinche patología, porque eso quería mi tutora, no expliqué que obviamente son del expediente y no voy a hacerle absolutamente nada a estos pacientes. Oye, entonces, pero este grupo, justamente el que toma propanolol, bueno, los betabloqueadores, pero no le afectan ni la albúmina, ni las bilis, ni las plaquetas, ¿no serían también un grupo como específico que tendrías que describir? No lo sé. No lo sé. Porque al final no afecta eso del Palvi. Ojo, Eric. La pregunta de Vero es una pregunta que te pueden hacer los tutores de la maestría. Oye, ¿y no te afecta no sé qué? Yo ahorita le hice así de yo no sé, pero la respuesta correcta es, me parece muy interesante su punto de vista. Pudiera ser algo que pudiéramos nosotros encontrar y lo apuntas, ¿sí? O sea, esto que digo, que sean teachable, ¿sí? Entonces, porque aquí diríamos, no, pero pues, ¿cómo crees? No, pero pues, sí, ¿no? No, nunca digas no lo sé. Si no es así, lo apunto. O sea, no lo sé, pero lo apunto. Qué buena pregunta, ¿no? Sí, Alex. Evidentemente sí, y además es una pregunta coaciosa y que a mí me llama mucho la atención porque yo te puedo decir ahora mismo sí, pero a mí me interesaría también saber si el propanolol es efectivo o no y puede ser un objetivo secundario del estudio. Y con respecto a los estudios de riesgo, yo sí creo que hay estudios que no tienen riesgo, basado en que la ley de salud se enfoca en que, es decir, en el riesgo a los sujetos de experimentación. Entonces, a mí me da coraje, y se lo he dicho al doctor Rivas, o sea, que me pidan consentimiento informado para estudios retrospectivos de mortalidad. ¿A quién le voy a pedir el consentimiento informado a los fallecidos? No puedo.
¿Y cuál es el riesgo que tendría recabar en historia clínica? La repercusión ante un método estadístico equivocado, ante un nivel de evidencia no, evidentemente repercute para la población, pero eso me tiene muy, muy traumatizado porque... En agosto vamos a tener una reunión con el presidente de la Comité Nacional de Investigación de Ética. Ajá. Y entonces, ahí lo vas a ver, lo van a ver, y le van a preguntar, oiga, doctor, ¿y por qué consentimiento informado de los expedientes? ¿De dónde? Cancélelo. El doctor Ruiz de Chávez va a ¿Quién se estar puede en al parecido? el 19 de agosto. Ajá. El doctor Ruiz de Chávez va a estar viendo sus trabajos en póster. Entonces, ahí puede ser una buena oportunidad. Oiga, doctor Ruiz de Chávez, dígame usted, dígame usted. Sí, bueno, pues así son las leyes, así son los acuerdos y así está. Y lo único que te quiero decir es, la academia es, ¿qué es lo que dice la Ley General de Salud en materia de investigación? No hay riesgo para el paciente, pero sí puede haber riesgo que si diseñas mal el estudio, puedas llegar a conclusiones no válidas y poner en riesgo a nuevos pacientes. Entonces, por eso es que no hay riesgo no hay ningún estudio que sea sin riesgo. Esa es la razón por la cual se someten a comisiones de investigación para poder evitar que yo diga una tontera o que yo me pase de lanza porque yo creo que no le va a hacer nada, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual y tampoco menor al mínimo tampoco hay, ¿no? Como tarjeta de crédito. No, ay, si mi tarjeta de crédito así, no, menos que nada va a pagar. Uy, 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 y además le voy a dar puntos gratis. Se va a llevar una licuadora, sí, gratis, se la vamos a regalar. Nadie regala nada, nadie, ni tú, Fer, ni tu esposa te regala los besos, te los va a cobrar lavando los trastes. Ya sé que pagaste porque estás lavando los trastes, pero nadie regala nada. Venga, Miguel. Sí, siguiendo con esas preguntas que de momento te sacan de onda, yo recuerdo una que me hicieron, porque me dice uno de los doctores que mi grupo control, que él no veía mi grupo control. En mi estudio no tiene grupo control porque no es un estudio experimental, pero tampoco quise ser tan grosero. Lo que dije, bueno, vamos a tomar en cuenta los pacientes que pudieran no entrar dentro del estudio, pero es un estudio observacional. Yo creo que ahí tomarlo con calma porque sí no puede uno pelearse con ellos. Eso es todo. Sí. Ok, muy bien. Y esta bola de hijos, Eric, o sea, están queriendo no hablar de las feas que están en algunas de tus diapositivas, pero Leo ya levantó las manos, ya se puso en modo enojado, ¿no? Ya está así con la cara de enojo, y nos vas a decir, Leo, todos los errores que tuvo sus diapositivas. Dinos dos, por lo menos. Sí, Leo. A ver, déjenme sacar la lista. No es cierto. Es cierto, Eric. En la diapositiva 2, bueno, en la diapositiva 1 hay que enumerar las diapositivas. Pon las diapos, Eric. 1, hay que enumerar las diapositivas para facilitar el decir en la diapositiva número tal, hay tal cosa. Ajá. Comparte la pantalla así, Eva. Muy bien, ese es un punto básico. Bien. ¿Qué otra cosa? En la diapo 2 habías puesto la bilirrubina disminuye albúmina y disminuye bilirrubina. ¿Aumenta, no? Sí, tienes razón. Aquí me faltó ponerle que estuve en las bilirrubinas. Pero sí. Qué estúpido. Muy bien. Bravo, Leo, muy bien. Como ya era etapa de cirrosis, no se van para abajo, ¿no? Siempre. No, todas aumentan, sí. Ahí yo quiero decir Dependerá mucho, pero sí, en cirrosis grave, pues. Perdón, yo quisiera decirte algo. Yo creo que hay imágenes más bonitas que esa. Habría que buscar algo más. Eso está bien. Bueno, pero bueno. Ya eso es como la chava, ¿no? De cada uno. Fíjate que las busqué, pero es la más bonita que encontré, pero igual la busco, pero si encuentran una, acuérdense que hay que... Mándenmela, no sean mala onda. Sí. Aquí está Pablo, adelante.
Nada más, creo que es trombocitopenia, ¿no? Si no tombo. Trombo. Ay, sí, es cierto. A ver. Muy Ahí bien. está. Ay, qué cosa, ¿no? Para eso estamos, para eso es esto. Sí, ya me había dado Esto cuenta. es para revisarla en serio, es para revisarla con lupa, que todos los ojos estén puestos en la diapositiva. O sea, ¿Qué más? son obras de arte, o sea, cada diapo es una obra de arte, cada diapo es algo que vas a utilizar durante 2 años enteros. Sí. Otra cosa, la cita. Hay que cortar la cita, mi estimado. Hay que cortar la cita y hacerla grandotota. Solo un autor, ahí está. Evaluation of no sé qué, laboratory test. Hay que quitar, no, sí, es que son 2 citas, mira. Ujú. Y otra vez lo que habíamos dicho, tiene que estar un poquito más grandes. Ok. Mandaron a Fer lo mandaron a lavar los trastes, qué malo es, o sea, apenas está en su primer día de casado ya lavando los trastes, Fer. Bienvenido al mundo ¿Ya de se los casó? millones. Que si antes lavaba 10, ahora son 20. Híjole. ¿Ya se casó? Sí, no vio, o sea, pero no A nos vio a ver, nosotros sufrir, o sea, Mi no nos foto vio. me mandó. No sé si decirle felicidades o lo siento mucho. Mucha felicidad. Eso es de un padre. Está bien, sí, sí, sí. Eso dije mucha felicidad. Sí, es que, ¿vieron? O sea, pero vieron hasta voltea así, sí, sí, sí. ¿Qué les digo yo? Yo soy de ese club también. Y así también, así de que digo algo, ya. Muy bien. Ok. ¿Tienes hartas faltas yo de ortografía? Sí, tenía otra duda. ¿Por qué varía o está bien si pones, por qué varía defiéndete. tanto la mortalidad? Ya en la ¿Por qué, cual, en la por qué, perdón? en la de mortalidad, ¿por qué varía tanto la mortalidad? ¿Hay algún del 11 al 47? Porque dependerá mucho el estudio que tú revises. La verdad es que va a depender el tipo de cirrosis o la causa de cirrosis y también dependerá del reporte que tú leas. Este es de un estudio que hicieron en el Juárez y un estudio que hicieron en el General. Entonces, pues. Leo, yo no veo tan grande la diferencia, ¿eh? Porque, por ejemplo, es 1 por millón o 4 por millón. Entonces, no es tanto. O sea, pareciera mucho 11.6 y 47.4, pero ajustado por la tasa por 100,000 habitantes es nada. O sea, es muy poquito. Sí, Fer. A lo mejor esto no es directamente la presentación, pero a mí me surgiría la duda de si vas a estratificar con usuarios de beta bloqueadores y no beta bloqueadores. No, de hecho, justo me preguntaron eso hace ratito. Yo los que tenían beta bloqueadores los voy a excluir todos. Pero ahora no sé si incluirlos o no. Esto ya me está llamando la atención. Yo creo que ese es un sesgo de confusión. Y entonces, en estos sesgos de confusión los podemos ajustar de 3 maneras. Los podemos ajustar por diseño, estratificando y seleccionando mejor a los pacientes. Entonces, si tú variable, que puede ser una variable confusora, la estratificas, luego entonces vas a poder llegar a tener mejores conclusiones. Piénsalo porque son las maneras de cómo evitas estos confusores, ¿no? Entonces, ojo que esa puede ser una opción. Okay. Al decir estratificar, es justo como lo dijo Fer, los que tienen bloqueadores y los que no tienen beta bloqueadores. Okay. Sí, que la sensibilidad y la especificidad sea igual en los que tienen beta bloqueadores que los que no tienen beta bloqueadores. Entonces, perfecto. Haces análisis estratificados con beta bloqueadores y sin beta bloqueadores, porque los beta bloqueadores pueden ser un factor de confusión para las varices esofágicas. Ok, perfecto. Súper elegante. Súper elegante y pensando en lo que dijo Alex, no nos metemos tanto en las varices, sino en el diseño. Nos metemos más en el diseño, ¿no? Hermana. Bueno. Que a mí me he preguntado mucho de esto, o sea, como que no, como de la parte
médica. De hecho, casi todas mis preguntas fueron como más de la parte médica que del diseño y eso. No sé si por mi tipo de sinodales. Entonces, por eso también, o sea, yo creo que está bien lo que comentas, porque sí, no todo el mundo es médico. También Pablo, creo, por favor. perdón. Pablo. Creo que la última diapositiva, creo que donde pusiste curva rock, creo que está, eh, ahí está curva core, creo. Así es, ese es el nombre en español. La otra es Receive Operation Curve. Este es curva operador receiver, recibidor o no sé qué. Ese es el nombre correcto. Alex. Sí, o sea, yo discrepo un poco con Vero por lo siguiente, o sea, tú entregas un resumen previo, hay que tener la cortesía de leer ese resumen. Y si no entiendes, es decir, como persona interesada, buscar información sobre eso. Pero si te pones a hacer todas las diapositivas ahí, respecto a cirrosis y dejas un poco, o sea, cuando yo vi esta presentación me di cuenta que más del 40% del tiempo nos los ocupamos en el desarrollo del tema, que es muy interesante y además lo hace espectacular porque es un tema que la gente no entiende cómo funcionan los sistemas portales. Pero en realidad lo que te va a aportar es cómo vas a hacer el problema. O sea, esto es para reconstruir una historia que nos va a llevar a un problema y nosotros nos vamos a acercar a la solución de ese problema mediante un diseño lógico. Entonces, si tú envías un resumen, incluso eso me llega a molestar. O sea, si yo te tengo la cortesía de enviar tu resumen antes, si tú tienes un protocolo para evaluar, al menos tienes que leerlo, ¿ves? Y en un marco teórico vasto, o en estos resúmenes de los protocolos, que son resúmenes grandes, que son resúmenes estructurados, que son resúmenes donde a los antecedentes se le da un peso importante y que tienen un hilo conductor, evidentemente va a haber un... Y además, no sé en el caso de ustedes, pero a mí me dieron, creo que fueron 15 o 20 minutos. Y no te alcanza el tiempo. No más de 15. No más de 15. No te alcanza el tiempo. Y el enfoque estratégico, insisto, no en el tema de la cirrosis, en el tema de las plaquetas. O sea, las plaquetas como un indicador, como un marcador, como un predictor, desde la nueva insignia del tema cirrótico. Y los artículos que presentaste. Ahora, te siguen, necesitamos bajarnos un poquito. Vete a tu cálculo de fórmula, cálculo de tamaño de muestra. Cálculo de tamaño, terrible. No es lo mismo, yo sospecho con el pecho y calculo con el que cálculo. No sé si me entiendes cuál es la diferencia entre uno y otro. Ah, qué bonito se ve ahí, cálculo, porque el otro, el cálculo es horrible, ¿no? Bueno, fórmula, ¿cómo se escribe fórmula? O sea, no manchen, no es lo mismo fórmula que fórmula. Oigan, no sé si margen lleva acento, ahí sí me declaro incompetente. ¿Margen lleva acento, no? No. Hay dos, dicen que no, y una que sí. A ver, alguien que busque. No, porque diga margen. Ok, Ajá. margen, perfecto. Por eso, ¿no es con acento nada? ¿Margen? No. A ver, busquen. No, porque es una palabra llana y las palabras llanas terminadas en NS vocal no se Bueno, acentúan. buenísimo. Ahora, pon la de las variables. Mira lo que pasó. Insisto en lo que está diciendo Alex. Alex dice, nos tardamos mucho hablando de cirrosis y llegamos a lo que te truje, Chencha. Eso es a lo que te truje. ¿Cómo voy a hacer el análisis estadístico? ¿Cuáles van a ser? ¡Bum! Ya se te había acabado el tiempo y el aire y las ganas. O sea, ya hasta tenías flojera, mano. ¿No? O sea, ya. Y esto era lo importante. Aquí estaba lo bueno. La albúmina, vamos a hacer la comparación de albúmina para ver si hay diferencias en esto, contrastándolo con TED-Student. Las bilirrubinas totales, como es una variable cuantitativa de distribución normal, puede ser TED-Student, sin embargo, puede ser Udemy-Whitney. Aquí no dice nada de eso. Aquí no dice si es TED-Student, si es Udemy-Whitney, cuáles van a ser tus medidas de ahí dice media de desviación estándar. Y si no tiene distribución normal, ¿le vas a sacar logaritmo? ¿O qué vas a hacer? ¿Sí? Entonces, vean ustedes cómo estas diapositivas, esto que es la sustancia de la ciencia, la sustancia de la repetición, esta no la viste, porque queda una diapositiva muy grande, imposible de leer.
quizás haya que acortarla, quizás haya que hacer algo para que esto se pueda leer, ¿no? Poner quizás una diapositiva por variable, albúmina, la contrastaremos albúmina contra los que tienen varices y los que no tienen varices con T de Student, ya que es una variable cuantitativa, y así no son muchas, son que sería albúmina, bilirrubina, plaquetas y presencia de varices esofágicas, que es el estándar de oro, ahí es presente ausente, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo te puedes comer todo el tiempo con lo de las, con la escoleta y no pegarle ahí a estas diapositivas que son las importantes, ¿no? Que es cómo lo vas a solucionar y qué es lo que has avanzado en este semestre. Falta el cronograma, ¿no? Necesitamos un cronograma en donde digas que vas a tiempo, ¿no? Falta mencionar qué fue lo que te dijeron en tu entrada, qué fue lo que modificaste ahorita, si es que modificaste algo, ¿no? Entonces, para dar valor a que está siendo parte de esta escuela, que está siendo parte de este proceso de entendimiento, ¿no? De que estás creciendo. De otra manera es así, pues no te enseñamos nada, ¿no? Pues hasta te dejamos peor que como llegaste. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más vieron ustedes? Más diapos pequeñas. Objetivos específicos. Está bien, pequeñita. Objetivos específicos. Objetivos específicos. Igual, ¿no? Eso lo dijo hace ratito Vero Choreño. Está chiquititita, cuando lo presentas se ve bien chiquita. Entonces aquí igual y valdría la pena poner sensibilidad y especificidad para ahorrarte unas, o no, o sea, podrías poner evaluar sensibilidad y especificidad. Aunque los objetivos específicos son los pasos que vas a dar de manera ordenada. El primer paso va a ser evaluar la prevalencia de la enfermedad. El segundo paso, evaluar no sé si ibas a hacer una curva ROC, y el tercer paso es sensibilidad y especificidad, ¿sí? Los objetivos específicos son los pasos para llegar al objetivo inicial. Miguelito. Sí, yo creo que también habría que ver la cuestión de colores. También eso es bueno. También eso te centra en la situación del tema. Ya como que los colores que son así como muy opacos, que son como que negros, como que llega un punto que sí ya no le imprimes la atención. Entonces habría que checar eso. Ok, las mayúsculas también se acentúan, no te salvas, ¿no? Ahí están mayúsculas porque seguramente hoy es reggaetón, ¿no? Entonces, como eres reggaetonero, entonces escribes con mayúsculas. Pero aunque sea reggaetonero, objetivos específicos lleva acento en la I, ¿no? Entonces, aunque te guste el reggaetón, ¿no? ¿Qué dice especificios? No manches, o sea, imagínense si así opera, ¿no? Hay que ser muy precisos. Bien, entonces, gracias. Se nos acaba de acabar el tiempo. Regréseme a la pantalla y vamos a dar los 5. ¿Qué cosas aprendimos el día de hoy? ¿Quién empieza? ¿Qué aprendimos? ¿Qué les quedó más de todo esto? Vero Choreño. Pues esta parte de poner bien las diapositivas, de tratar de ser lo más concisos y bueno, darle como este énfasis a la parte metodológica, que es lo que nosotros queremos aportar al tema. Ok, muy bien. Ser muy buenos con las diapos, menos es más. Hay que ir a lo que te truje Chencha. Lo que hizo Leo, que le costaba mucho trabajo inicial, fue que practicó, incluso escribió lo que iba a decir, lo tenía ahí al lado, lo tenía muy claro, ¿no? Entonces, practice, no se confíen. Eso yo creo que es otro punto. Pablo Verde, ¿qué aprendiste hoy? Es que también hay que tener una media, ¿no? Que si bien estábamos platicando mucho de esto de si deberían de saber o no deberían de saber, creo que hay que tener una media, porque a veces, pues uno puede creer que ya leyeron, que ya hicieron muchas cosas, pero la realidad puede ser que no, ¿no? Entonces también uno tiene que tener también, creo que eso, ¿no? El poder explicarles de buena forma y no, quizá decirles, está en mi protocolo, debiste haberlo leído, ¿no? Entonces... Por eso esto es un reto, por eso hacer una maestría es un reto, esa es la parte interesante, porque no es una fórmula mágica, está bueno, ¿no? O sea, está muy sabroso.
Fer Zavala, ¿qué onda? ¿Qué nos quieres compartir? Bueno, en particular la parte esta de hacerlo con calma, y creo que eso es mucho reflejo de que no la había practicado lo suficiente en los últimos días. Entonces, bueno, eso. Por otro lado, también como que debemos de cambiar el chip y dejar de pensar o sea, la fisiopatología no es lo importante, es la base con base en la cual construimos todo lo que vamos a hacer ahora. Pero como que estamos todavía muy acostumbrados a hablar mucho del tema y a la parte de la metodología pues le damos menos tiempo, obviamente porque nos falta conocer muchas cosas, porque nos faltan datos, etcétera. Pero bueno, creo que hay que hacer como esa transición. Igual, balance. Alex. O sea, a mí me gustan mucho estos encuentros porque literalmente se pone en tela de juicio el tema de una manera muy constructiva y, como bien se decía, muy solidaria. Y yo creo que eso se ve muy poco porque el celo profesional en determinados contextos impide que esto se produzca. Y literalmente aquí estamos para ayudarnos porque todos estamos persiguiendo un objetivo que no tiene competencia. Tu competencia primero es contigo mismo en aprobar. Y segundo, quedan bien claras las bases a la hora de una presentación de manera general y con respecto a esto. Yo creo que lo primero es tener dominio del tema. Usted no puede enfrentarse a ningún observador, a ningún auditorio sin saber lo que se está hablando. Y cuando se habla de dominio del tema es sobre el problema que se está y la metodología, o sea, cómo usted se va a acercar a la solución de ese problema. Segundo es las habilidades comunicativas que se deben tener a la hora de expresar la información, porque muchas veces tenemos dominio del tema y no sabemos cómo expresarnos. Y ese mensaje no llega al receptor, y si no llega al receptor, no cumple ninguna función. Y yo creo que en esta experiencia, al menos la que me tocó a mí, y sobre todo por la barrera lingüística, por ser foráneo, interrumpió bastante la situación. Y tercero, es decir, ser crítico, autocrítico y reflexivo con lo que se dice, y siempre tomarlo. Y tomarla como herramienta, ¿no? Ser inteligente a la hora de dar una respuesta y tomarlo para la próxima, para que sea. Porque además, como están estipuladas las cosas de la maestría, los tribunales no son aleatorios. Quien te evalúa ahora es quien te va a evaluar tu tesis final. Entonces, son las personas con las que vas a tener que hablar ese lenguaje y con las que vas a tener que hacer la negociación. Entonces, inteligentemente, no creo que la ofensiva aquí sea una estrategia lógica, porque no va a resolver la situación. Entonces, estos espacios, para mí, de los 4 encuentros, y sin menospreciar los otros, este es el que siempre me ha gustado, porque es un espacio de debate y es muy didáctico, es extremadamente didáctico y uno aprende aprendiendo. Y eso está súper. Buenísimo. Entonces, yo creo que ya con eso terminamos, ya son las 17:59, y entonces ya váyanse a su siguiente clase, váyanse a hacer pipí a su siguiente clase, y bueno, pues a darle duro, y bueno, ahí luego nos platican. Gracias, nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Gracias.